Pues mis hermanos, hoy me tocó un tema muy difícil, mentiras, pero sí es un tema que es especial y es el tema de la predicación expositiva. Entonces, en este tema vamos a ver una introducción y vamos a ver tres temas fundamentales. Los temas que vamos a ver es por qué la predicación expositiva es importante desde una perspectiva bíblica y teológica. Vamos a ver la naturaleza, la forma, el contenido de un sermón expositivo y vamos a ver los lineamientos para preparar un sermón expositivo. Entonces, como ustedes pueden notar, tenemos cuatro aspectos. De esos cuatro aspectos, vamos a ver hoy los dos primeros y dentro de 15 días los otros dos aspectos. Sin embargo, pues como ustedes son todos juiciosos, les pido que por favor tomen nota y quisiera que ustedes, mis hermanos, prepararan Lucas capítulo 5 y lo preparen del versículo 1 al 11. Entonces, ¿qué va a hacer usted en estos eh, eh, 15 días? Va a leer este capítulo, ¿sí? Va a mirar de pronto los primeros 5 capítulos de Lucas y va a hacer un bosquejito y va a preparar una enseñanza, una predicación sobre estos 11 versículos. En 15 días, perdón, cuando veamos las otras dos puntos que nos hacen falta, vamos a tocar este capítulo y entre todos pues vamos a aprender de acuerdo a lo que vamos a ver, cómo podríamos hacerlo como una predicación, una enseñanza que nos pueda edificar a todos. Es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestros objetivos. Recordemos, hermanos, que no vamos esta enseñanza que queremos hacer es porque en la fraternidad buscamos que podamos trabajar en grupos pequeños. ¿Qué significa trabajar en un grupo pequeño? Que usted pueda buscar del Señor, que usted pueda orar, que pueda adorar al Señor, pero que también tenga un tiempo pues, para estudiar la palabra del Señor. Entonces, en ese tiempo que usted puede estudiar la palabra del Señor con otros hermanos o con algunos vecinos, pues que usted pueda poner en práctica estas herramientas que vamos a ver en estas dos sesiones. Básicamente es eso. Entonces, pues los animo a que si tienen después alguna duda, alguna cosa, pues la podamos mirar. Mm, Voy a tomar las palabras que eh, hicieron Martín y Connie en nuestra charla anterior, y es que mucho de esto que necesitamos, Lucas 5, del verso 1 al 11, eh, necesitamos pues tener disciplina, ¿no? Básicamente todas las cosas en el Señor son de disciplina. Eh, Tampoco es, simplemente es que saquemos tiempos y empecemos a ser disciplinados en cuanto a nuestra lectura del Señor, a nuestro estudio, y eso nos va a permitir crecer y desarrollar. Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a comenzar con nuestra enseñanza. Entonces, bueno, predicaciones positivas. Para hablar de predicación expositiva, pues necesitamos, antes de decir que es una predicación, pues necesitamos qué vamos a predicar, ¿cierto? Y entonces vamos a nuestra primera sesión de hoy es qué vamos a predicar y por qué lo vamos a hacer. Entonces, como introducción podemos decir que los evangelios, que ustedes saben que son las bibliografías teológicas acerca de Cristo, nos enseñan varias cosas acerca de la predicación. Entonces, en Marcos capítulo 1, versos 1, 21 y 22, usted lo mira un momentico, hoy vamos a ver, eh, aunque hablamos de predicación expositiva, es más temática en el sentido de la enseñanza. Entonces, lo que nos dice Marcos capítulo 1, versículos 21 y 22 es lo siguiente. Así y entraron en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, eh, cuando usted empieza a ver la vida del Señor Jesucristo, el inicio de su ministerio, lo que podemos ver es que el Señor ingresaba a las sinagogas y él empezaba a predicar la palabra de Dios. ¿Y cómo les predicaba? Les predicaba como quien tiene autoridad, como lo acabamos de leer, y no como los escribas y fariseos. Ahora, ¿cómo predicaban los escribas y fariseos? Pues los escribas y los fariseos de esa época lo que hacían era que ellos normalmente tenían rabinos y entonces ellos se referían al rabino fulanito que decía tal y tal cosa sobre ese texto y a su vez ese rabino se refería a otro y así lo hacían y era algo más como informativo pero no tenía autoridad.
Y lo que nos dice la Escritura es que cuando el Señor predicaba, él enseñaba con autoridad. Ahora, en Lucas capítulo 4, versos 31 y 32, y en ese mismo capítulo, versos 15, 14 y 15, nos dice que el Señor cuando predicaba todos le entendían y sus corazones eran redargüidos y alababan al Señor. ¿Sí? Y entonces la predicación era tan importante que cuando el Señor Jesús dio su misión a la iglesia, lo primero que el Señor les dice a sus apóstoles, cuando él ya estaba a punto de ascender a los cielos, es: id y predicad el evangelio. Y eso usted lo puede ver en Marcos capítulo 16, versos 15 y 16, y lo puede ver en Lucas capítulo 24, versos 46 al 49. Y no se preocupen que yo después les voy a hacer llegar esta enseñanza, pero para que sí tomen las notas y de pronto si pueden mirar, qué bueno sería. Ahora, y en Marcos nos dice que ellos iban y predicaban ¿para qué? Predicaban para que fueran y hicieran discípulos, ¿sí? Y a su vez esos discípulos conocían del Señor, conocían de su palabra, hacían otros discípulos y lo iban haciendo por todas las naciones. Y eso nos lo habla Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Este era el propósito del Señor. Entonces, mis hermanos, el Señor cuando vino, Él vino a predicar, a extender el reino de Dios y lo hacía Él a través de la predicación del Evangelio. O sea, Él no, los milagros, las señales, los prodigios eran cosas secundarias. Lo que realmente el Señor hacía era la predicación del Evangelio y la predicación de la palabra de Dios. Ahora, esto es lo que el Señor hizo. Ahora, viniéndonos para nuestra época, entonces, en los últimos años del siglo XX y el inicio del siglo XXI, muchas iglesias se han alejado más y más de las escrituras. ¿Eso a qué ha conllevado? Ha conllevado a que hayan vientos de doctrina, a que esos lugares, esas congregaciones sean llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, usted puede, hoy en día tal vez ha visto, ha mirado o le ha tocado ver que hayan personas que de pronto tienen una idea y cogen su idea y la fundamentan sobre la escritura, pero pues eso no tiene nada que ver con la escritura. Otros vienen y le enseñan cualquier cosa y entonces en su iglesia hacen cualquier cosa. Otros tienen revelaciones y entonces hablan de su revelación más que de la escritura. Y muchas veces esas revelaciones van en contra de la escritura. Pero porque todo esto parte de que se han ido alejando más y más de la escritura. ¿Qué significa eso? Que Dios y su gloria han sido desplazadas por la búsqueda del hombre en realizaciones personales, en autosatisfacciones. El evangelio y su llamado al arrepentimiento y a la fe han sido reemplazados por una débil declaración de fe, por un llamado al hombre a repetir una oración. La genuina obra del Espíritu Santo, que fue el que inspiró esas sagradas escrituras, ha sido falsificada por emotividad, por entusiasmo, por fuego sin calor, por espiritualidad sin piedad, por supuestas revelaciones que contradicen, como les había comentado hace anteriormente, la misma revelación de las escrituras que el mismo Espíritu Santo había revelado. Y eso usted lo puede ver en 2 Timoteo 3:16. El Espíritu Santo fue el que reveló la escritura y esa escritura es útil para redarguir, para corregir, para instruir, para enseñar a todo hombre en justicia. Ahora, sin embargo, entonces, en consecuencia de eso, ¿qué ha pasado con la misión de la iglesia? Pues la misión de la iglesia se ha visto frustrada, el testimonio de la iglesia ha quedado manchado por la mundanalidad y la carnalidad, y el propósito de la iglesia de ser sal y luz, como lo dice Mateo capítulo 5, versos 13 al 16, y columna de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 3:15, se ha visto transformado en algo blando, impotente y oscuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el centro de la predicación es la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de la palabra de Dios y nuestra próxima sesión más sobre la forma de la predicación. Listo. Ahora, sin embargo, pues así como hay iglesias que se han alejado de las escrituras, también hay iglesias que se han vuelto, están retornando a esas doctrinas fundamentales, a esa doctrina fundamental que fue establecida. ¿Y cuál es esa doctrina? Es que creemos en la escritura. ¿Sí? Podríamos decir que solamente la escritura es la palabra inerrante, infalible de Dios,
como es nuestra única norma de fe y práctica. Cuando hablamos de inerrante e infalible, estamos hablando de que la escritura no tiene errores, que la escritura no nos lleva a cometer errores y que la escritura es la que puede evaluar todo tipo de conocimiento. Y esa es la palabra de Dios. Entonces, Jeremías capítulo 6, versos 16 nos dice, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora también, la escritura nos enseña que Esdras, el sacerdote, ¿sí? Y de él vamos a hablar un poquito más adelante, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel todos sus estatutos y sus decretos. Y eso lo podemos ver en Esdras capítulo 7 y versículo 10. También es importante que tengamos en cuenta las exhortaciones que Pablo hace a su joven discípulo Timoteo. ¿Y qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 2:15. Y también Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y afuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia e instrucción. 2 Timoteo 4:2. También, hermanos, les pido que miren Malaquías capítulo 2, versos 4 al 7. Ahí nos está hablando de un sacerdote que se llama Leví. Leví en el libro de Malaquías nos dice que la ley de Jehová estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Mm? El versículo 7 dice, pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 2, versos 14 al 17, nos dice que Dios está presente juzgando cómo utilizamos su palabra. ¿Sí? Nos dice que estamos delante de Dios y de parte de Dios. Y Él esparce con sinceridad y fragancia su conocimiento. Entonces, hermanos, esta es la introducción. Entonces, necesitamos, hoy nosotros queremos como fraternidad que volvamos a las escrituras, que la escritura sea el centro de todo lo que hacemos, que podamos estudiar la escritura y podamos aprender de ella. Ahora, cuando predicamos la palabra del Señor, lo hacemos, digamos que a dos grupos. Un primer grupo es aquellos que no conocen al Señor. Predicamos la locura de la predicación del Evangelio para que ellos puedan ser salvos. ¿Mm? Y el segundo es cuando predicamos la palabra del Señor, lo hacemos también para los creyentes, para la edificación del cuerpo de Cristo. Estos son dos aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Con los no creyentes, para que a través de la predicación muchos de ellos puedan arrepentirse y puedan ser parte de la iglesia del Señor, y con los creyentes para que puedan ser edificados. Y edificados conforme a la norma, a la obediencia a lo que está instituido por el Señor. Amén. Entonces teniendo en cuenta esta introducción, vamos a ver nuestro primer aspecto y es la predicación expositiva desde una perspectiva bíblica y teológica. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que predicar no es igual a sermonear. Entonces, recordemos, hermano, que cuando uno escucha sermonear es como el papá o la mamá que están regañando a sus hijos y entonces les dicen cosas y cosas y cosas y sus hijos pues tienen que escuchar, pero realmente no están poniendo atención porque los están sermoneando. ¿Sí? Y predicar tampoco es un monólogo en que se hablan y se dicen muchas cosas, como tal vez ahora no puede ser muy atractivo, pero por eso necesitamos tener un ancla teológica, entender por qué predicamos, para qué lo hacemos, ¿sí? Y esos son 5 aspectos que vamos a ver en este momento. Entonces, ¿cuáles son esos 5 aspectos? Primero, es que Dios creó todo por su palabra y por ella todo lo sustenta. Lo segundo es que Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. El tercer aspecto es nuestra relación con Dios se fundamenta en que respondemos a su palabra con fe y obediencia. ¿Mm? El cuarto aspecto es que Dios habla a través de su palabra escrita. Y porque Dios ha hablado,
nosotros debemos predicar. Nosotros predicamos. Y el quinto aspecto es, Dios nos ordena predicar su palabra haciéndola oír públicamente. ¿Sí? Porque al hacerla oír públicamente, muchos pueden escuchar su voz. Entonces, con estos cinco aspectos vamos a empezar a ver cada uno de ellos. Primer aspecto, Dios crea todo por su palabra y por ella la sustenta. Entonces, hermanos, en Génesis 1:3 nos dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. En el Salmo 33, versículo 6 nos dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. En Hebreos 11:3 nos dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En 2 de Pedro 1:6 nos dice, los cielos y la tierra fueron formados por la palabra de Dios y son preservados por esa misma palabra. Entonces, estos versículos que les he expuesto tienen una característica en común. Y es que vemos que cuando el Señor ha hablado cuando el Señor ha dicho, ha hablado por su palabra, se ha desatado un poder cuando ese poder ha sido pronunciado. ¿Cómo nos dice que se hizo ese poder? Se dice que se creó el cielo y la tierra, todo lo que en ellos hay, el ejército que en ellos hay, aves, peces, animales, el mismo hombre. ¿Mm? Nos dice que hasta hoy la escritura dice que el Señor sustenta esa creación que él ha hecho y esa palabra del Señor tiene poder. ¿Sí? Entonces, Job 26:14 nos dice, pero todo eso que ustedes han escuchado y visto son los bordes de sus caminos. ¿Sí? Entonces dice, cuán leve es el susurro que hemos oído de él, pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Entonces todo esto que las escrituras nos enseñan son los bordecitos. La profundidad de la palabra del Señor es mucho más amplia. El poder, todo lo que Dios hace es mucho mayor, es majestuoso, es más grande. Ahora, sin embargo, a pesar de que el Señor es tan majestuoso y tan grande, el Señor se ha revelado a nosotros a través y por medio de las palabras. Y Él se reveló, o sea, no solamente Él se reveló a través de su creación, que es lo que nosotros conocemos como la revelación general, sino que Dios habló a los hombres, ¿sí? Y le habló a los hombres para que los hombres no trataran de interpretar lo creado, sino que la Biblia nos dice en Génesis 2, versos 15 y 17, que Dios habló a Adán y Eva. Ellos escuchaban la voz audible de Dios. ¿Y ellos cómo debían responder? En adoración y en obediencia. Lamentablemente, nuestros primeros padres cayeron en pecado tomando la decisión de desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué hubiera pasado ahí? Dios hubiera podido haberles dejado y haberlos dejado perdidos en sus delitos y pecados, en su pecado. Pero Dios no lo hizo así. En el momento que ellos cayeron, nosotros vemos a través de la escritura que Dios hizo oír su voz, primero para traer juicio sobre ese pecado, pero lo segundo para prometerles un redentor. Y eso lo podemos leer en Génesis capítulo 3, versos 9 al 19. Entonces, hermano, Dios crea todo y ha creado todo por medio de su palabra. Su palabra es poderosa y tenemos que tener en cuenta esto. Entonces, la conclusión de este primer capítulo es, miren, Dios todo lo ha hecho por su palabra. Su palabra tiene poder. Ahora, como Dios ha hecho todo por su palabra, vamos a ver el segundo punto. El segundo punto es Dios crea a su pueblo por medio de su palabra. Y aquí es importante mirar Génesis capítulo 12, donde Dios llamó a Abraham inicialmente y después a Abraham. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a él? Deja tu tierra y tu parentela y haré de ti una gran nación. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham. Así que Abraham en obediencia y en adoración, salió de Ur de los Caldeos. Ur en ese momento que representaba en una ciudad cosmopolita, era idólatra, Abraham, perdón, era un idólatra, ¿sí? Completamente, pero cuando el Señor lo llama, él sale de su tierra, sale de su parentela, va al lugar donde Dios lo ha llamado, ¿sí? Hace obediencia, adora al Señor, ¿sí? Aprende a adorarlo y años más tarde Dios hace un pacto con Abraham donde le dice que su descendencia sería más numerosa que las estrellas y que de su simiente pues, sería bendita para todas las naciones de la tierra. ¿Mm?
Eso es lo que nos muestra la Escritura. Ahora, Santiago capítulo 1, versículo 18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y en primera de Pedro 1, versículos 22 y 23 nos dice, fue por medio de la semilla incorruptible de la palabra de Dios que nacimos de nuevo. Entonces nosotros como iglesia, mis hermanos, nosotros hoy en día los que estamos aquí, y gracias a Dios, hemos nacido, ¿sí?, por medio de la palabra del Señor. Dios ha formado su pueblo por medio de la palabra. Con la predicación del Evangelio nosotros pudimos llegar a sus caminos. Dios, estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, dice que nos dio vida y vida nueva, ¿sí? Nacimos de nuevo. Somos hechos unas nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, pues el Señor nos ha llamado a ser parte de su iglesia. Ahora, quiero que por favor me acompañen para ejemplarizar un poco más este aspecto, a leer el capítulo 37 del libro de Ezequiel. Vamos a leer de los versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. La mano de vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Estoy leyendo la versión Reina Valera del 60. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me mandaste, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada uno con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven sobre los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró en ellos espíritu y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en exceso. Como podemos ver, hermano, Dios le mostró a Ezequiel, los versículos 11 al 15, lo que el Señor le habla a Ezequiel es que esta era una condición espiritual en la que se encontraba la nación en ese momento, los judíos. Históricamente, recordemos, el contexto nos habla de que ellos habían sido ya sacados de su tierra, estaban en exilio en Babilonia, y esa era su condición, era una condición de mortandad, estaban muertos, ¿sí? Y en ese momento el Señor habla con Ezequiel y les muestra esto. Y en el versículo 3 es muy interesante porque Dios pone a prueba al profeta, ¿cierto? Le dice, ¿vivirán estos huesos? Y él contesta, pues Señor, solo tú lo sabes. Y en el versículo 4 el Señor empieza a ordenarle que predique a esos huesos, ¿cierto? Y dice que eran huesos secos en gran manera. Del versículo 7 al versículo 10, el profeta es obediente y él predica a esos huesos. La palabra profetizar y predicar es la misma raíz, y vuelve la vida a estos huesos. Y ahí empieza a darnos una descripción detallada de cómo vuelven la vida a estos huesos. ¿Mm? Entonces, espiritualmente, cuando se predica la palabra del Señor hace que los muertos puedan volver a la vida. Y esta es una aplicación de este versículo. Cuando nosotros predicamos a aquellos que no conocen del Señor, podemos ver cómo pasa esto, que el Señor vuelve a muchos de muerte a vida. Entonces,
tenemos en cuenta que Dios, vamos sintetizando, Dios a través de su palabra creó todas las cosas, todo lo que vemos fue creado por el Señor, por el poder de su palabra. Dios por su palabra ha llamado a su pueblo, a su iglesia. Nosotros hemos sido llamados por la palabra del Señor. El Señor nos llamó estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Él. Somos unas nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Y vamos a nuestro tercer punto, nuestra relación con Él, para que nuestra relación con Él sea una relación que se fundamenta fuertemente, debemos responder a su palabra con fe y obediencia. Ahora bien, en Génesis capítulo 3 nos dice que Satanás, capítulo 2, cuando Satanás fue a tentar al hombre y a la mujer, les dijo, con que Dios os ha dicho. ¿Sí? Y entonces lo que él atacó directamente fue la palabra de Dios para que tanto el hombre como la mujer desconfiaran de ella. Y este patrón, si usted lo mira, mis hermanos, a través de toda la escritura, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, siempre se ha repetido. Entonces siempre ha estado la duda de que si la palabra de Dios es y que será que sí. Entonces, y para llevar al hombre a desconfiar de él. Pero lo que el Señor nos enseña es que Dios, si Dios ha hablado, nosotros debemos escuchar y obedecer. Y este es nuestro principio en nuestra relación con Él. Cuando Dios habla, nosotros escuchamos, obedecemos, adoramos. Y todo esto en conjunto es glorificarle a Él. ¿Sí? En Juan capítulo 1 nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, ¿sí? Y Él es la revelación completa de Dios. Él es nuestra revelación especial. Y solo a través de Él es que nosotros podemos tener fe y obediencia. Entonces, es un punto fundamental, es porque cuando depositamos nuestra fe en Jesucristo, es que tenemos esa fe y obediencia. Y es por medio de esa palabra encarnada de Dios que podemos llegar a cumplir con esa fe y obediencia. ¿Mm? Eso nos lo dice Juan capítulo 14, versos 6 y primera de Timoteo 2, 15. Entonces, Dios ha creado todo por su poder, Dios nos ha llamado por medio de su palabra, Dios demanda que nosotros tengamos fe y obediencia a través de la obra y la persona de Jesucristo. Cuarto aspecto importante a tener en cuenta. Si Dios ha hablado a través de su palabra escrita, porque Dios ha hablado, nosotros tenemos que predicar. Y si usted se da cuenta, ya entramos en el término de palabra escrita. Entonces, la predicación existe porque Dios ha hablado y que Él actúa a través de su palabra. ¿Mm? Si deseamos ver a Dios salvando a los perdidos, edificando a los creyentes, debemos nosotros llenarnos de su palabra y a través de su palabra podemos realizar la predicación. Cuando hablamos de su palabra escrita, tengamos en cuenta, mis hermanos, que Dios reveló su palabra utilizando hombres corrientes bajo la inspiración del Espíritu Santo, que ya lo hemos hablado anteriormente, con coherencia perfecta, sin error, con el estándar perfecto para juzgar todo conocimiento. La Biblia es Dios predicando y Dios preserva su palabra para que continúe hablándonos hoy. Y aquí vamos a hablar un poquito de la palabra escrita. Desde el inicio, cuando Dios hablaba, recordemos, Dios habló con Adán y Eva, hablaba audiblemente con ellos. Después Dios habló con Abraham, lo llamó, ¿cierto? Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Después, cuando vemos a Moisés, entonces en la época de Moisés, Dios saca al pueblo de Israel. Y lo que nos dice el libro de Éxodo es que Dios fue a hablar directamente con el pueblo y el pueblo se aterró, ¿no? El pueblo escuchaba la voz de Dios, escuchaba los ruidos, los truenos, escuchaba. Y ellos se asustaron tanto que lo que dice fue que ellos dijeron, no, 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 que Dios no hable con nosotros, que Dios hable con Moisés y que Moisés hable con nosotros. Eso fue algo que se estableció ahí en el libro de Éxodo y usted lo puede leer. Y entonces, sin embargo, cuando Dios habló con Moisés, Dios le entregó a Moisés unas tablas de la ley hechas en piedra. Todos conocemos, hemos leído esa porción.
Y bueno, y Dios después demandó de Moisés que escribiera el Pentateuco y cuando iban pasando los años, la palabra del Señor en el Antiguo Testamento se iba formando. Hasta cuando Esdras, él allá toma y recopila todo esto y antes, bueno, post exilio, toda esta palabra se recopila, que es lo que hoy en día nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que era la palabra escrita que en ese momento, cuando el Señor Jesucristo vino, estaba sobre la tierra. Más adelante el Señor complementa el Nuevo Testamento y bueno, eso es una historia muy bonita cuando el Señor cierra el canon por allá en el siglo cuarto. Pero Dios, durante todos estos años, estos siglos, siempre estuvo que su palabra pudiera ser preservada. ¿Para qué la preservó? Pues para que los hombres no le dieran cualquier tipo de interpretación, para que no apareciera cualquiera diciendo, es que Dios me dijo. No, Dios te ha tomado este tiempo y nos ha entregado a nosotros hoy en día su palabra, ¿sí? Y esta palabra es esa palabra viva y eficaz, es esta palabra que es la palabra profética más segura, es la que ha llegado a nosotros inerrante, infalible, sin error, con el estándar perfecto para juzgar todo conocimiento. Si nosotros no tenemos esta convicción de lo que es la palabra de Dios, pues qué sentido tendría nuestra predicación de hoy, ¿no? Dios ha utilizado este instrumento y lo sigue utilizando y lo seguirá utilizando para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros creemos y permitimos, el texto bíblico hablará porque la Biblia es Dios predicando y Él actúa a través de su palabra. Ahora, la Biblia utiliza unos símiles para hablar y referirse a sí misma. La Biblia nos dice en Jeremías 33:29 que es un martillo que parte los corazones de piedra. En Jeremías 5:14 nos dice que es un fuego que quema la basura de nuestro interior. En Hebreos 4:12 nos dice que es una espada aguda que traspasa nuestras conciencias. En el Salmo 119:105 nos dice que es una lámpara que ilumina nuestro camino. En Santiago 1:23 nos dice que es un espejo que nos muestra lo que realmente somos. En Lucas 8:11 y en Primera de Pedro 1:23 nos dice que es una semilla que produce un nuevo nacimiento. En Primera de Pedro 2:22 nos dice que es leche que sirve como alimento espiritual. En el Salmo capítulo 19, verso 10 nos dice que es una miel que endulza. En ese mismo salmo, nos dice que es oro que posee un valor incalculable y que enriquece nuestra vida espiritual. Y la Biblia es todo eso y es mucho más, hermano. Es la palabra viva y eficaz de nuestro poderoso Dios. Entonces, recordemos, Dios ha creado todo a través de su palabra. Dios nos ha escogido a través de su palabra. Dios demanda en nuestra relación con Él que tengamos fe y obediencia. Y Dios nos manda que como Él ha puesto su palabra por escrita, nosotros debemos predicarla, porque eso hace parte de nuestra obediencia para el Señor. El quinto aspecto que tenemos que tener en cuenta es que Dios nos ordena predicar su palabra y hacer esa palabra públicamente para que hagamos oír su voz. Entonces, en el Antiguo Testamento, la prioridad de los profetas era predicar la palabra. Entonces, escuchamos que el Señor les mandaba que hablaran a su pueblo y ellos tenían que ser fieles a lo que el Señor les había mandado. Cuando hablamos de fidelidad era que ellos tenían que dar exactamente lo que el Señor les había dicho. Ellos no podían cambiar lo que Dios les había mandado, no podían agregarle, no podían quitarle. Ellos fielmente debían dar la palabra y ellos lo hacían públicamente. Y muchas veces, algunos de ellos, como nos dice, por ejemplo, el profeta Jeremías, pues aparentemente su predicación nunca dio un resultado, porque era una generación tan dura y tan perversa que no. También habían profetas falsos. La característica del profeta falso era que él podía decir algo en nombre de Dios, pero cuando no se cumplía lo que la ley de Moisés decía era que debía ser apedreado. Entonces, ese era un estándar. En Judas, la carta de Judas en el Nuevo Testamento, nos dice que Enoc profetizó contra los impíos de esa generación, les predicó.
En Génesis nos habla que Noé fue un pregonero de justicia, los llamó al arrepentimiento y esa generación toda se perdió. Moisés, pues, es el primer predicador, dejando la palabra escrita, como lo habíamos visto. Y en el Antiguo Testamento, más de 3.800 veces se hace referencia a que vino la palabra de Jehová y los profetas comunicaban esas palabras al pueblo con la misma forma, de la misma metodología que se hacía en el Nuevo Testamento. En el punto intermedio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, recordemos que estaba Juan el Bautista, que fue el último predicador del Antiguo Testamento, pero era la transición con el Nuevo. Y Juan nos dice que era la voz que clama en el desierto, cumpliendo las profecías de Isaías y Malaquías. ¿Y cuál era la tarea de Juan? Era preparar el camino del Señor. ¿Y Juan cómo lo hacía? Era con la predicación de la palabra. Entonces, nosotros leemos en los evangelios que Juan predicaba en el desierto y Juan predicaba a esa generación para que se arrepintieran. ¿Mm? Cuando el Señor Jesús entra en escena, ¿cuál era la prioridad de nuestro Señor Jesucristo? Como lo vimos al inicio de nuestra charla, era la predicación del Evangelio. Marcos 1, versículo 14, versículo 38, pero también lo podemos ver en los otros evangelios. Cuando el Señor parte en gloria, ¿sí? Cuando Él está subiendo a los cielos, Él llama a los apóstoles y les da también esa prioridad. Y dice que ellos fueron elegidos para que estuviesen con Él y que los mandó a predicar. Y luego el Señor les dijo, vayan y prediquen, prediquen el Evangelio desde Jerusalén, por Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué debían predicar? El arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y entonces, eso lo dice Lucas capítulo 24 y Hechos capítulo 1. Cuando parten los apóstoles, ¿cuál ha sido la prioridad de la iglesia desde ese momento hasta nuestros días? La prioridad de la iglesia es que ha buscado hombres que fueran aptos para enseñar, entonces cumpliendo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que fueran aptos a enseñar, que también tuvieran la diligencia de presentarse a Dios como obreros aprobados, que no tenían nada de que avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad. Cuando hablamos de diligencia, aquí tomo las palabras de nuestros hermanos en la charla pasada, eso demanda tiempo de nosotros. Predicar no es levantarse un domingo en la mañana, yo me tocó predicar, entonces, o en el grupo, y voy a mirar a ver qué me sale. No, demanda esfuerzo, demanda que tengamos una constante, estar estudiando, estar leyendo, estar profundizando, porque todo eso hace parte de presentarnos como obreros aprobados, que utilizan bien la palabra de verdad, que podemos formar a otros. También nos dice, la iglesia también buscaba hombres que predicaran la palabra, no otra cosa, la palabra, segunda Timoteo 4, 1, 2. Y hay algo muy especial que también nos dice Timoteo, era que los ancianos, los pastores, los hermanos, aquellos que gobernaban bien, pero mayormente los que predicaban y enseñaban eran a los que él nos mandaba a darles honor. Entonces, muy interesante porque el Señor demanda a todo aquel que predica y enseña su palabra correctamente a dar honor. Entonces, mis hermanos, si nosotros sabemos que la palabra del Señor ha creado, que Dios por su palabra nos ha dado un nuevo nacimiento, que Dios demanda de nosotros obediencia y fe, que nosotros debemos predicar la palabra, que predicar la palabra la tenemos que hacer a viva voz, audible. Eso demanda que nosotros nos preparemos en la palabra del Señor. Yo sé que esto puede sonar como un cliché, que normalmente cada vez que nos dicen, todo el mundo habla de la Biblia, pero realmente pues sí, se habla de la Biblia, pero realmente eh, la escritura es la que debemos estudiar. La escritura es la que debe ser diligente para nosotros. La escritura es la que debe abundar en nuestras vidas para que cuando nosotros la hablemos a otros, la prediquemos a otros, la enseñemos a otros, que todo esto es dentro de, digamos que son sinónimos, pero es en esencia de lo mismo, pues lo que debemos enseñar es la palabra de Dios. Y por eso la palabra de Dios debe abundar en abundancia en nuestras vidas. ¿Mm? Decíamos que
El objetivo de la fraternidad es que usted pueda estar en grupos pequeños. Ahora, usted en esos grupos pequeños seguramente puede empezar con personas que conocen del Señor, o bueno, otros hermanos que tal vez puedan estar desanimados, que puedan tener situaciones muy particulares, y usted puede empezar con ellos un grupo pequeño y puede empezar a estudiar la palabra del Señor. Y en medio de esa enseñanza de la palabra del Señor, el Señor va edificando a esos hermanos y va a permitirles crecer. Y si usted no solamente está en esas personas, esos hermanos se pueden ir acercando otros que no conocen del Señor. Usted sobre esa misma palabra, que no hay que ser expertos, pero sí, si nos llenamos de la palabra del Señor, podemos permitir que otras personas conozcan de Cristo, porque entendemos que la palabra del Señor, que por el poder de la palabra del Señor, el Señor añade a su iglesia a aquellos que han de ser salvos. El Señor es el que los crea, el que los va creciendo, pero de nosotros depende el poder hacer. De nosotros Dios nos demanda esa diligencia y eso es importante. Hay veces nos sentimos desanimados, hay veces sentimos que como que las cosas no tienen mucho sentido, hay veces nos podemos sentir de muchas formas. ¿Cuál es la solución a esto? No religiosamente, es busquemos la palabra del Señor. En 8 días vamos a ver cuáles son qué es el legalismo y qué es el libertinaje, pero, perdón, en nuestra próxima sesión. Pero lo que quiero centrarme es que, más que hablar hoy de la predicación, estamos hablando de la palabra del Señor. Finalmente quiero que, hermano, bueno, finalmente no, por favor, miremos un momentico Romanos 10:17. Romanos capítulo 10. Si me está siguiendo, le agradezco mucho. Y si no, pues gracias por escuchar. Entonces, Romanos 10. Y vamos a leer desde el versículo 9. Y la palabra del Señor dice así, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel de quien no han creído? ¿Y cómo creerán en de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique, sin haber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como están escritos. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿en quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos este versículo, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y hemos visto el contexto de este capítulo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, la interpretación de este versículo. De los versículos 8 al 13, nos habla de que si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón, que todo esto hace parte de la salvación, ¿sí? Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y nos empieza a introducir una serie de preguntas. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Sí? ¿Y cómo debemos oír acerca de Cristo para llegar a Cristo? Entonces, la conclusión del versículo 17 es que la fe viene por oír a Cristo. Y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra del Señor. Necesitamos llenarnos de la palabra del Señor para que cuando otros escuchen puedan oír a Cristo y el oír a Cristo viene por medio de la predicación de la palabra del Señor. Cuando la palabra del Señor es expuesta con fidelidad y en el poder del Espíritu Santo, es Cristo el que habla al corazón de los hombres. Juan 10, capítulo 29 y capítulo 17, verso 6. Entonces, mis hermanos, Dios creó todo con su poder, lo sustenta, Dios crea su pueblo, añade a los que han de ser salvos, Dios nos demanda fe y obediencia. Esa fe y obediencia implica que nosotros podamos predicar el Evangelio,
podamos anunciar las buenas nuevas a otros, los que no le conocen, podamos edificar a los que conocen del Señor con una sana doctrina, y Dios demanda que esa palabra pueda ser oída eh, públicamente para que puedan muchos oír la voz de Cristo. Para que puedan oír la voz de Cristo, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Son los 5 puntos de nuestra ancla teológica de por qué predicamos, de por qué debemos predicar. Cuando usted se pregunte por qué debemos predicar, recuérdese estos 5 aspectos, porque Dios así nos lo ha demandado y demanda que su palabra pueda ser predicada. Ahora, ¿qué vamos a ver dentro de nuestra próxima sesión? Pues ya porque faltan 7 minutos para las 7, vamos a ver la naturaleza y el contenido de un sermón expositivo. Y voy a introducir qué es un sermón expositivo. Entonces, primero voy a decir qué no es un sermón expositivo. Un sermón expositivo no es que alguien venga con unas ideas preconcebidas y busque algo en la escritura para dar. Un sermón expositivo no es que alguien venga y haga arengas de cuán victorioso puede ser usted, o cuánto se puede autorrealizar, o cuánto necesita para cumplir todos sus fines y propósitos. No, eso no es un sermón. Un sermón expositivo tampoco es aquel que viene y piensa que eh, pararse en un púlpito y en ese momento algo le va a llegar para que lo pueda decir. No, tampoco es eso. Un sermón expositivo es proclamar un mensaje que extraemos de las escrituras, ¿sí? A través de un trabajo diligente y que se transmite a través de una predicación. ¿Y qué buscamos al extraer ese, al extraer de las escrituras esa, ese mensaje y al predicarlo? Lo que estamos procurando es la gloria de Dios y el aprovechamiento espiritual de los que nos escuchan. Esa es la finalidad, una de las finalidades del sermón expositivo. También, ¿qué es un sermón expositivo? Es un sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado bíblico de lo que Dios quiere a la luz del texto que los enseña. Entonces, hay un texto, cuando hay un correcto sermón expositivo, Dios quiere que esos oyentes, esos hermanos, esas personas que están escuchando, puedan entender lo que realmente Dios quiso decir en ese texto. También otra definición es que el Espíritu Santo utiliza el sermón expositivo para iluminar lo que ese texto que él mismo inspiró. Eso es un sermón expositivo. Ahora, ¿dónde se puede dar el sermón expositivo, hermano? Pues la escritura nos dice que ellos lo hicieron en la sinagoga, que lo hicieron en el templo, que Jesús también, ahora que ustedes van a leer Lucas capítulo 5, que Jesús, bueno, en los evangelios nos dice que Jesús utilizaba la barca como un púlpito para poder enseñarle a la gente. El Señor lo hacía en un monte, o sea, la forma en donde estaba no era importante. Lo importante era el contenido. Y entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que el sermón expositivo es lo que extraemos de las escrituras. Y eso es lo que vamos a ver en nuestra próxima sesión. Ya hablamos de la palabra, la importancia de qué es lo que predicamos. Predicamos la palabra, la importancia de entender todo lo que la palabra significa, de mirarlo hacia nosotros y podernos decir, venga, me falta esto y con diligencia poderlo estudiar. Y ahora en nuestra próxima sesión vamos a ver cómo le damos forma a esa predicación, cómo le damos forma a ese contenido y qué vamos a hacer para que en nuestros grupos pequeños, en nuestros grupos de oración, podamos eh, sacarle un provecho espiritual a esa enseñanza y pues tener en cuenta algunas herramientas. Eso es lo que quería enseñarles a hoy. Muchas gracias, mis hermanos.